Bienvenidos a todos. Yo soy Estela Acuña, Director of Chicano Student Programs and a proud alumna of the University of California, Riverside. I have the honor and pleasure of welcoming you all to the 48th annual Raza graduation. Normally, I would get to see the beaming faces of graduates and familia alike taking part in one of the most important moments of our lives. Este año nos impide estar todos juntos, pero ¿saben qué? It doesn't impede with our ability to celebrar los esfuerzos de un pueblo and its brightest stars. This year's graduation theme speaks what the heart feels. Tu corazón es un arma de fuerza que nació de la tierra con resistencia, luchando y haciendo historia. Por los que fueron, por los que somos, por los que vienen. Affirms and honors your journey and that of our antepasados. Together we have worked hard to realize this dream, and we look forward to honoring our scholars. Se dice que el tamaño del corazón es casi el mismo tamaño de la mano cerrada. So if you close your hand, you are looking at your heart, figuratively speaking. When I look at my closed hand, I am somewhat surprised at the smallness for such an important part of the body. My lifeline, the heart. This heart, your heart, is filled with the same spirit of all the antepasados that have come before us. Han sacrificado in times of despair, han luchado in times of conflicto, y celebrado in victories past. In Spanish, when someone speaks sincerely and openly, se dice que habla con el corazón en la mano. This past year, we have spoken con el corazón en la mano with compassion, courage, and conviction. We have worked hand in hand to demand that refugees, immigrants, and their children are met with compassion and not cages. We have held signs, signed petitions, voted, and even marched with fists in the air denouncing the systemic racism that deeply afflicts our brothers and sisters of color. We do it with the same courage and fortaleza our ancestors stood up to in the face of colonialism, revoluciones, genocide, and yes, pandemics. El corazón is not only our lifeline to our bodies, but it is a connection to our roots, our lineage, our ancestors. It is the core of our being. Nos brinda la humanidad y la compasión when we see others in despair. It is a source of courage when faced with human indignity, and it gives root to basic convictions like social justice, equality, protecting the earth, and human dignity. The work we do with our hands forges a path for generations to come. Trabajamos duro, punching in for a double shift at the warehouse or writing research papers late into the night, clearing another row at harvest, or preparing another set of samples in the lab. Today, we celebrate the graduation of our Chicano Latino students and those who have become part of the UCR familia over the educational tenure of their graduates. I am referring to the parents, abuelos, tíos, hermanos, hermanas, and all who have done everything possible and the impossible to make this ceremony a reality. Aunque la pandemia no ha separado our dreams, ganas, and unending dedication for a brighter and just future unites us today. Aquí estamos y no nos vamos. I would like to personally thank parents of the graduates por hacer todo lo posible y hasta lo imposible para hacer esta ceremonia una realidad. I imagine padres, tíos, abuelitas, primos, hermanas, and all your relatives and close friends llenos de orgullo en este momento. Graduates, take a moment to extend your heartfelt gratitude to those who helped make this momentous occasion a reality. Raza graduation has been a tradition on campus for the past 48 years. Since 1972, Chicano Student Programs has facilitated the acknowledgement of the academic achievements
of Chicano Latino students by bringing together the families of graduates, campus, and community. The evening program in 1972 listed fewer than 100 graduates. Today, that number exceeds 3,000. That's right, 3,000 graduates who identify as Chicano Latino. In comparison, UCR will be graduating another 6,800 graduates this year, its largest graduating class ever. In closing, to our graduating scholars, Nuestra Familia. Remember, the work must continue beyond the university. Your experience as students has been a great training ground, a great way of gaining some insight, but the work of creating social change lies ahead of you, all within our comunidades. The world is looking for, starving for your energy and passion to address the inequities that continue to plague us. We need you to hear your poems, your songs. We need your art. We need your scholarship. We need your voice. And above all, we need your corazón. Your leadership is needed in the world beyond the university, a world divided by racism and classism, a world struggling with its sense of morality and justice. The work must recognize and embrace intersectionalities and the complexity of our identities. None of us are two-dimensional beings. We live fully in all of our identities, as scholars and as practitioners, as family and community members. We live in our pain and sorrow just as we live in our joys and celebrations. We are connected and affected by one another. En el espíritu de la filosofía maya en Lak'ech, yo soy tu otro yo, I am your other I. A prayer from our ancestors celebrating our connections, leading with the heart. El corazón es un arma poderoso. Juntos podemos construir un futuro maravilloso con los que fueron, por los que somos, por los que vienen. On behalf of the entire Chicano Latino community, we wish you great success in all of your endeavors. Felicidades, class of 2020. Sí se pudo. Thank you to the Raza Graduation Planning Committee and the Office of Chicano Student Programs for inviting me today to give a few remarks. I am truly humbled to be before you as a fellow graduate of the class of 2020. In speaking with Arlene about these remarks, I shared with her that when I received the email that this event was still going to happen, I sat and I cried for about 5 minutes. Now, those of you who know me know it's not too difficult to make me cry, but I cried nonetheless. I shared with Arlene that my heart became full of joy knowing that each of you, many of you who are the first in their families to achieve a bachelor's degree, a master's degree, a teaching credential, and a PhD, would still get to celebrate your accomplishment. That nothing would take away from the fight, spirit, and determination we carry with us always. I told her I was proud to have been able to work with and alongside you all. That I was even prouder to call myself a UCR alumni and a former staff member in Chicano student programs, because they were still doing it and they were doing it right. Chicano student programs and all who connect with the space has been a catalyst for change for Chicanx and Latinx students, faculty, and staff. For so many, the space has been a home away from home, a place of community building, as well as a place of planning and organizing to dismantle this ivory tower that was not created for us. The office has systematically fought day in and day out to ensure the students they serve, you, feel safe and supported. So Estela, Arlene, Alice, and all the student staff and volunteers who make this possible, de todo corazón, gracias. To the families who have supported their students during their educational journey, congratulations. This achievement is also yours. Para los familiares que han apoyado a sus estudiantes durante su jornada educacional, felicidades. Este logro es también para ustedes. Sus consejos y amor han sido la motivación a llegar a hoy en día. Now, I would be the first one to tell you that blood does not necessarily make you family. So many of us choose who we call family due to strained blood relationships, loss of parental figures, or because we're not accepted for who we truly are. Shout out to my Pérez familia. Gracias por aceptarme sin juzgarme,
Con mucho amor, hace 23 años. For those of you who are part of a Students Chosen family, thank you. Thank you for your continued support and love, even when we found it difficult to love ourselves. For those of you who will continue in La Lucha, know that you are not in this alone. Seek out co-conspirators to keep you accountable and humble. Know that the doors you walked through were opened and in some cases kicked down so that you and I would have opportunity to create a better future for nuestra comunidad. Also know that we have a responsibility, a duty, to hold those same doors open para los que vienen. My two children, Emiliano and Iliana, are going to be looking to you, in addition to me and their father, as role models of what luchando por la causa should look like. They, along with my 3 nieces and 2 nephews, along with your own children, birthed or chosen, siblings and their children, birthed or chosen, deserve a future free from state-sanctioned violence, access to educational opportunities not determined for them by the color of their skin or their last name, and mentors who push them to see themselves as worthy of achievements greater than ours. It is up to us to create and uphold that for them y para todos los que vienen. To the class of 2020, I am in awe of you. In the 19 years I have been a staff member on this campus, I have had the honor and privilege to see you strive to fight for a space for yourself and for those who come after you. When I began my master's journey, I still struggled to overcome the imposter syndrome that affects so many of us working to bring the voices of the underrepresented to higher education. I have seen students face challenges in their academic preparedness, navigating institutional support or lack thereof, around familial responsibilities, community engagement, immigration status, gender identity, financial commitments, while working multiple jobs to support themselves in their education, and so much more. Many years ago, I remember a mentor of mine stating that in order to affect change, not only does the work need to be done at the grassroots level, but that we also need allies at the table to bring the voices forward when making decisions and influencing policy that impacts student success. To me, influencing student success was being able to take what I was learning in the MED program and what I already knew as a UCR alum and staff member and applying it to affect my community through passion, commitment, and drive to grow the number of underrepresented students graduating from institutions of higher education, specifically this one. I regularly tell students I stumbled into what I wanted to accomplish as a career through my various student affairs and academic affairs roles. In the years since obtaining my bachelor's degree, I still remain committed to the idea that education can provide endless opportunities. I have carried this with me through each role, interaction, and involvement in various communities and professional development opportunities I have been a part of. While your time at UC Riverside may be coming to an end, take what you have learned here at the institution and use it. Use it to challenge the idea that you do not belong here. Your hard work and self-determination is proof that you do. Your completion of your degree is proof that you do. You have earned this, and no one, I mean no one, will ever be able to take the knowledge, conciencia, and comunidad you carry with you from you. I will leave you with something I recently heard that really spoke to me. It was shared by an amazing individual, Alexis Mesa, from the Instagram video post helping us prepare for this celebration. Remember, this is your moment. You are here today, not because chance fell on your lap. You earned those seats. You are the example of what is possible for our comunidades. Por los que fueron, por los que somos, y por los que vienen. Felicidades, class of 2020. Hello everyone, thank you so much for joining in from the comfort of your homes to celebrate our graduation for Raza Grad 2020. Yo me llamo Víctor Hugo Madruquín and I am one of your speakers for this ceremony. Quiero empezar con decir que espero que sus familias, comunidades y amigos estén bien, seguros y saludables durante estos tiempos muy pesados, estos tiempos donde hay mucha incertidumbre.
no solamente por la epidemia, pero en estos momentos de grabación, donde ha visto mucha violencia contra las comunidades y la gente negra. Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, George Floyd, que en paz descansen. Y espero que nosotros como chicanos y latinos seguimos apoyando a nuestros hermanos y nuestras hermanas negras durante estos tiempos muy difíciles. Y por eso es que es la importancia de ceremonias como Chicano Latino Grad, como DRASA Grad, porque estas universidades, estas instituciones no fueron creadas para nosotros en mente. Al cabo que yo estoy muy orgulloso que voy a poder decir que soy el primero de mi familia a graduarme de una universidad, de un colegio, the first in my family to get past the 6th grade education. Yo he reconocido que no solamente estoy agradecido de estar aquí, pero yo pertenezco a estar aquí. Me recuerdo mi primer año yendo a clases donde había 300, 500 personas. Me daba mucha ansiedad y me daba temor. Y yo a veces me preguntaba si la verdad yo pertenezco a estar aquí. Si esos lugares sí son para alguien como yo. Como una persona que su familia nunca ha tenido la oportunidad de tener este estudio. Y yo quiero que sepan todos los que se están graduando, todos my peers, que ustedes tienen conocimiento, idioma y cultura, que es la razón que nosotros podemos estar aquí, por la razón que nosotros somos exitosos, porque después de esto va a haber vida, va a haber futuro. Les quiero prestar algo que fue muy difícil para mi familia al principio de este año. Falleció mi abuela Raquel Ruiz. Sin embargo, aquí tengo una foto de ella para que miren. Mi Raquel. Y desde que ella falleció, a mí se me ha aparecido 3 veces y se me ha manifestado. Sin embargo, la primera vez que se me apareció fue el día que yo estaba manejando de Riverside a Los Ángeles para su velario. Y entre todo el tráfico en Downtown LA, el coche que la llevaba, entre tanta gente que iba, tanto vehículo, ella se me puso al lado. Yo personalmente no tomo cosas como así a ser una coincidencia, that they just happen by chance. Yo tomo eso como señales y símbolos que nuestros ancestros, nuestra familia, ese amor que ella tenía para mí, siempre va a estar con nosotros. Y eso es eterno. Entonces, mi Raquel para mí es parte de la clase de 2020. Padres, madres, tíos, tías, primos, hermanos, amigos, todos los que estén viendo este video ahorita de sus hogares, ustedes también son parte de la clase de 2020. And como dije, después de esto va a haber futuro y va a haber vida. Y espero que los pueda ver todo ahí. And por eso es que nuestro tema para esta graduación es por los que fueron, por los que somos y por los que vienen. Peers, that I'm graduating with you, I'm so proud to say that I'm a student at UCR and that we're comrades and that we did this together. But it was never a question of doubt. I know we're entering into a very weird times, but you have to keep that hope alive. And you have to know that everything that you accomplished in this ceremony, everything that has been your undergraduate career, you were able to make it possible. And there's nothing that's going to stop you. And there will be life and there will be future. And we need to see you there. Thank you so much, everyone. Congrats, class of 2020. Bienvenidos graduados y familiares a la celebración de graduación de la raza 2020. Para empezar, quiero tomar un momento para darle las gracias a todos los que nos ayudaron a llegar hasta este día, a los quienes lo dieron todo por nosotros y creyeron en nuestros sueños más radicales. Colegas, hoy celebramos el privilegio que tenemos en recibir nuestras licenciaturas en honor de nuestros padres, nuestros seres queridos y las comunidades que nos crearon. Nosotros somos la cosecha de una historia de sacrificio y lucha. Hemos atravesado una institución que no fue diseñada con nosotros en mente y hemos triunfado. Hoy es nuestro día. Soy orgullosamente el producto de inmigrantes. Mis papás siempre me decían, estudia para que llegues más lejos que nosotros.
Pero en este día les quiero decir que los admiro más de lo que imaginan. Cuando alguien me pregunta por quién estoy luchando, digo sus nombres con orgullo. Mamá y papá, sé que están cansados, pero ahora yo estoy peleando por nuestra comunidad también. Su lucha es mi lucha. Este diploma es de ustedes. Mamá, mi reina, gracias por enseñarme lo que es ser una mujer fuerte y chingona, por ser el ejemplo más grande de la mujer que todo lo puede. En tus ojos miro todas las batallas que has vencido, pero tu corazón y sonrisa me recuerdan que no debo dejar que el mundo me endurezca. Padre, mi querido viejo, sé que no te lo digo suficiente, pero gracias por ser mi más grande protector y maestro, por enseñarme a luchar por mi familia, por aconsejarme a no guardar rencor contra el mundo, aunque a veces todavía tengo mis momentos, y a tomar la vida momento por momento. Michelle, aunque de niñas tú me seguías a todos lugares donde iba y nunca me dejabas en paz, ahora soy yo quien te admira. Mi ángel, gracias por ser mi más grande motivación. El mundo es un mejor lugar contigo en él. Por favor, no cambies ese corazón de oro que tienes. Los amo tanto. La historia de nuestra gente es una historia viva que ha sobrevivido siglos de sacrificio, pero es tiempo de poner fin a los rastros del racismo, la homofobia y el machismo que perduran. Las vidas negras importan, las vidas negras tienen valor. Tenemos que tomar el tiempo de pensar cómo nuestros sentimientos antinegros siguen perpetuando el racismo y la discriminación. Como comunidad latina, valoramos los ojos de color y la piel clara. Esto es racismo. Nadie debería temer por su vida basado en el color de su piel. Tenemos que preguntarnos cómo nuestra complacencia contribuye a la violencia contra las vidas negras. Ya no es suficiente no estar seguros sobre qué posición tomar. Es hora de tener conversaciones entre nuestras comunidades, tomar acción y ser parte del cambio. Llegar a donde estamos no nos fue regalado. El mundo nos va a poner pruebas, pero en ese momento es cuando tenemos que regresar a nuestras raíces. Hoy no nada más nos graduamos nosotros, sino todo nuestro pueblo. Cuando cada uno de nosotros rompe un obstáculo, traemos a toda nuestra comunidad con nosotros. Venimos de gente trabajadora, que lucha día tras día y cruzan fronteras por los que aman, quienes enfrentan discriminación, pero nunca dejan que el mundo los derrote y que siguen luchando. Tenemos que tomar control de nuestra historia. El narrativo de nuestra gente ahora está en nuestras manos. Somos latinos y educados, no hay muro que nos pueda parar. Nuestra identidad no es nuestro obstáculo, es nuestro superpoder. Superen estadísticas, rompan el molde y cambien el mundo. Ustedes tienen ese poder. Felicidades a la clase de 2020. Sí se pudo. Les quiero dar muchas gracias a mi familia que siempre me apoyaron. No lo pude hacer sin ti. Los quiero mucho. Thank you to my mom, my dad, my sister Mari, Jocelyn, and class 2020. Sí se puede. I would like to thank my parents for all their support. Hoy puedo decir que sí se pudo. Gracias. Hola, les quiero decir gracias a toda mi familia y mis amigos por apoyarme todo el tiempo, especialmente a mis padres que vinieron con nada y me dieron todo. Esto es para ustedes. Los quiero bien mucho. Quiero dar las gracias a mi familia y a mis amigos por todo el amor y apoyo que me han dado durante estos 4 años. Me han dado la fuerza para luchar por mis sueños y sin ustedes no estuviera aquí. Hola, nomás quise decir gracias a mis padres y a toda mi familia y amigos que me han soportado durante estos años y esto es para ustedes. Gracias. Hola, mi nombre es Gabriela Alanis y quiero darle gracias a Dios, a mis papás, a mis hermanos y a Joshua por siempre motivarme, estar ahí por mí, a darme consejos y echarme porras cuando me quise rajar. Gracias siempre por sus motivaciones y sus palabras motivadoras. Gracias. Estoy muy agradecida de todas las personas grandes que me han ayudado a lograr esta meta, especialmente a mi hermana y a mis papás. Gracias por las oportunidades y memorias que me llevaré de UC Riverside. Me gustaría agradecer a mi familia por todo el amor y el apoyo y a mis abuelitos. Les dedico este título a ustedes.
Gracias por cuidarme desde el cielo. Los amo. Mi nombre es Lisa Andrade González y le doy gracias a mi familia, mis hermanos y mi comunidad. Soy la primera, pero no la última. Quiero agradecer a mi familia por todos sus sacrificios porque gracias a ellos estoy siguiendo mis sueños. Proud to be representing the Hispanic community in this 2020 graduation. Con Dios todo es posible. I want to give a special thank you to my friends and my family, especially my parents and my abuelitos who helped me during this journey. I love you guys. We did it. Congratulations, class of 2020. Gracias a Dios, a mi familia, mis amigos, mis profesores, and everyone who has been with me on my journey at UCR. I'm so proud of all of us, and I cannot wait to see what's in store for us in the near future. Again, congrats, class of 2020. We did it. Hi everyone, I want to thank my familia and everybody who has supported me during this chapter in my life. Le quiero dar las gracias a mis papás por siempre apoyarme y motivarme durante todas mis metas. Lo logramos, familia. Este logro va para mis familiares y mi comunidad, quienes me enseñaron el significado de los que fueron, los que somos y los que vienen. También me recuerdan que hasta aquí no lleguemos, porque la lucha sigue. Primeramente le quiero dar gracias a Dios y a mis abuelitos también, porque gracias a ellos tengo dos padres ejemplares que me guiaron y apoyaron y gracias a ellos estoy aquí. ¡Sí se pudo! Le dedico este gran logro a mi familia. Sin el amor y el apoyo que ellos me dan, no estuviera aquí. Gracias a Dios por poder celebrar este gran logro al lado de ellos y de seguir triunfando el sueño americano. Los quiero. Gracias mami y papi por todo lo que me dieron para cumplir mis metas. Felicidades. Solo quiero decir muchas gracias a mi familia, a mi mamá, a mi papá. Me puse las pilas, saqué mi doble licenciatura. Los amo mucho, gracias. Soy la primera, pero no soy la última. Es un honor estar aquí con mis padres celebrando sus sacrificios y su valor para poder cumplir este sueño. Estamos agradecidos por la gracia de Dios. Para los que vinieron antes que yo y para los que caminaron a mi lado, muchas gracias, los amo. Thank you UCR for allowing me to embrace my culture. Seguir adelante, hermanos. Gracias a mis padres por todo su sacrificio, apoyo y amor. Gracias a mis hermanas por siempre estar allí conmigo. Gracias a mi hermano por todo lo que haces por mí. Los quiero mucho. The degree that I've earned has not been without sacrifice, and I'm grateful for all that my loved ones have done to support my educational journey. I want to dedicate this to mis papás, mis abuelos, mis hermanos, Hector, Yasmin, Carlos, Viviana, and Samantha. Class of 2020, we did it. This isn't the end for us, just the beginning. We got a lot of things to do in life. Y le quiero dar gracias a mi mamá, mi papá, mis tíos, mi hermano, mi hermana, mi abuelito, a todos que me apoyaron. Y adiós, Jalisco. Mariana, you're next. ¡Bravo! ¡Felicidades! Gracias mamá y papá por todo su apoyo durante el año. Gracias Ale y Juan. Y gracias a mis tíos y a mis tías, a mis primos y primas. Y Carla, Suani y Rosa, you're next. Quiero dar gracias a mis padres, a mi hermano, a mis amigos y al resto de mi familia, que gracias a su apoyo incondicional se logró una meta más. Del fondo de mi corazón, muchas gracias. Sí se puede y sí se pudo. I just want to say thank you to Teatro Quinto Sol, la familia de UCR, LPP, and all the queers from CSP. I also want to thank Arlene, Estela, Alice, and Sonia for helping me out throughout the past 4 years. Definitivamente he tenido grandes maestros y familiares que me han inspirado. Para mis padres no hay palabras que logren devolver lo que recibí de ustedes. Les agradezco de corazón. I want to give thanks and dedicate this degree to my parents for crossing borders in order to give me the best in life. I also want to set the example for my younger siblings and the future generation to come. Quiero dar gracias a Dios, a mi mamá, a mi papá, a mi hermana y mis hermanos y a toda mi familia. Los amo tanto con todo mi corazón. Sin su apoyo esto no sería posible. Esto es para ustedes. I'd like to give a shout out to my family, my friends, to Underground Scholars, Maria, Estela, Dr. Brandon Brown, to my daughter Zoe. This is for you, baby. I love you. Yeah! Quisiera comenzar dándole gracias a Dios, mi mamá, hermano y familia y amigos que me han apoyado en mi jornada educativa. Y como se dice, por los que fueron, por los que somos y por los que vienen. And I want to take this time to thank everyone at the Chicano Student Program and Latino Union for being mi familia at UCR. Me gustaría agradecer a mis padres por apoyar mis estudios y motivarme para hacer lo mejor en la escuela. Ha sacrificado mucho y seré el primer médico de mi familia. Gracias mamá y papá, te quiero mucho.
Gracias a mis padres por todo su apoyo y por siempre creer en mí. Ustedes me pintaron las alas para poder volar y han sido mis mejores maestros. Los quiero mucho y quiero que sepan que todos mis logros se los dedico a ustedes. I would just like to thank my family and my friends and whoever I have made contact with in my journey of education. So thank you and love you. Quiero dedicar este logro a mis padres. Papá, gracias por siempre echarme porras y por confiar en mí. Madre, gracias por ser mi más grande inspiración y por darme amor y reflexión cada día. Dios realmente me bendició con ustedes. Los quiero. A mis padres who came from nothing and gave me the world. A mis amigos who supported me every step of the way, even when times got rough. A mis maestros y mentores who provided clarity when I felt lost. Hoy sí se pudo. Gracias por todo, mamá y papá. Lo hicimos juntos, no lo hice solo yo. Y todos estos no son nomás para mí, son de ustedes también. Gracias por todo, los amo. Gracias. Soy María Colores y me gustaría darle gracias a mi familia y a mis amigos que me han ayudado desde que salí de la high school. I just want to say thanks to all my friends and family who have supported me through this journey. I know it's been hard and I couldn't have done it without your support. Quiero decir gracias a mi mamá y mi papá y mi familia también. Los amo todos. Gracias por el apoyo. I want to say thank you to my friends, Danny, Mitch, Hector, Alvin, Ricardo, and my girlfriend Tabs. Thank you for the support. We did it, guys. Muchas gracias a mis padres que me apoyaron en cumplir mis metas. También quisiera agradecerles a los familiares y amigos que me motivaron. Los amo. Go Highlanders! Hola mi gente, I would like to give thanks to God for all the blessings and the challenges, to my family for always being there, to Sam for being my rock, to my friends who never let me starve, and to Subway for always making my day better. While it is always best to believe in oneself, a little help from others can be a great blessing. I just want to say thank you to my family and my friends for the constant love and support, and a special thank you to my mom and Dad Joyce. If it wasn't for them, I wouldn't be the student, the worker, or the person I am today. Thank you, love you guys! I want to thank my mom for helping me and supporting me in this journey. Without you, it wouldn't be possible. Muchas gracias, mami. Te quiero mucho. Contra obstáculos, estrés y noches sin sueño, lo logramos. Muchas gracias a mi familia y a toda la gente que me ha apoyado. Hello everyone, my name is Natalia Ritzel de Paz. I will be getting a bachelor's in science and anthropology. I want to thank my mom, my dad, my sister, and my niece and nephew, and everyone who helped me along this journey. Lo hicimos. Le quisiera dar las gracias a mi familia, amigos y compañeros que me han ayudado a llegar tan lejos. Todo el esfuerzo y las ganas no las tendría sin ustedes. Esto es por los que fueron, por los que somos y por los que siguen. Rodrigo, es su turno, corazón. I'm here with my mom and my two sisters, and I would like to thank them for all they've given me for my 4 years of my college career. Aquí estoy con mi mamá y mis 2 hermanas. Quiero darles las gracias por todo lo que me han dado en los 4 años que estuve en la universidad. Lo hice, me gradué. Me gustaría agradecer a mi familia por su amor y apoyo. Gracias por todo. Me llamo Mayrani Elorza y soy orgullosamente mexicana. Quiero agradecer a mis padres y familia y amigos por siempre apoyarme. Que sí se pudo, sí se puede y voy por más. Los quiero mucho y muchas gracias a todos. Su lucha sí valió la pena. Gracias mamá y papá por todo su apoyo y amor incondicional. Esto es por ustedes y por mí. Hi everyone, I would like to start off by thanking all of those who have supported me throughout my experience at UCR, and also un agradecimiento especial a mi mamá y a mi abuela por todo, y también a mi abuelito y mi tío que me han protegido desde arriba. Me llamo Andrés Escalera. Esta es por mi familia, mis abuelitos y mi raza. Le amo. I want to thank my sister for inspiring me to pursue a higher education. And I want to thank my mom for all the love and support she's given me throughout this journey. Para mi familia, una meta más en mi vida se ha cumplido. Mil gracias por todo su apoyo. Lo logramos, los quiero mucho. My name's Natalia Escobedo. I received a Bachelor's of Arts in Sociology, and I'd like to thank God, my parents, my siblings for helping me on my educational journey and for all the love and support they've given me. Me gustaría agradecer a mis padres, Rodrigo Chávez y Maritza Alfaro, por apoyarme a llegar a esta meta. Gracias por su apoyo y por el amor que me han dado. Los amo. Hola, yo me llamo Angélica. A mí me gustaría agradecer a mi mamá, a mi papá, a mi hermana Jenny, su esposo Juan y todos mis amigos que me han ayudado a llegar a donde estoy. Muchas gracias.
I would like to thank my mom and my dad for giving me the opportunity to be a first-generation college grad. Thank you for everything you guys did. Gracias a mis padres, mis hermanas, mis sobrinas, all my family and friends for the love and support you've given me throughout my educational journey. I'm so grateful to have my diploma in political science, and I couldn't have done it without my mom. Desde Nayarit a California, esta graduación no solo es para mí, pero para mi mamá. Felicidades. Mi nombre es Jennifer Gamboa y el día de hoy le doy gracias a mi mamá y mi papá por darme ese constante apoyo durante estos 4 años. Lo hicimos. Quiero darle gracias a Dios. Todo es posible por Él. Gracias a mis padres por animarme y apoyar a todas mis pasiones. Gracias a mi grandma Rosa y grandpa Rosario por su amor y por creer en mí. Gracias Andre, Alonso, Alía y toda mi familia por desafiándome. Hoy quiero darle las gracias primeramente a Dios, a mis padres que me han ayudado a recibir esta bendición este día y también a mis hermanos y a mis amigas. Quisiera darle las gracias a toda mi familia por siempre haber apoyadome, especialmente a mis papás por el gran esfuerzo que ellos han hecho y siempre estar a mi lado durante estos últimos años. Los quiero mucho. Gracias. Nada fue fácil, pero no fue imposible. Gracias a Dios y gracias a mis padres por siempre estar a mi lado. ¡Sí se pudo! Primero quiero agradecer a Dios y a mis padres por siempre apoyarme y creer en mí. I want to thank my siblings. Thank you for always being there for me. And my puente familia. Yeah! Desde Zacatecas a Los Ángeles a San José, gracias a todos que me amaron y apoyaron a llegar aquí. Gracias mamá y papá, esto es por ustedes. Felicidades, Class of 2020. A mis padres, 12 segundos no es suficiente tiempo para agradecer todo lo que me han hecho. Pero por lo que ustedes hicieron, yo pude hacerlo. Y no será la última. Quisiera agradecerle en primer lugar a Dios, a mi familia, en especial a mis padres, a Baseltense González. Muchísimas gracias por todo su amor y su apoyo incondicional. Gracias. Muchas gracias a toda mi familia por el apoyo durante estos 4 años, especialmente a mi mamá. Felicidades. Hola, mi nombre es Jocelyn González. Hoy le quiero mandar un gran saludo a toda mi familia porque sin ellos yo no estaré logrando este sueño. Muchas gracias y besos. ¡Mua! Mami y papi, cuando me vean volar alto, cumpliendo todos mis sueños, recuerden que ustedes me pintaron esas alas. Los amo y admiro. Felicidades a la clase del 2020. Lo hicimos. Primero le quiero dar gracias a Dios por esta bendición. A mi familia que me apoyaron por tantos años. Sí se puede. Me gustaría agradecer a mis padres por el apoyo y el sacrificio que han hecho por mí. Agradezco a mis padres por apoyarme en cada paso de mi vida. Gracias por enseñarme que ningún sueño es imposible de alcanzar. Saludos a mi familia y amigos que nos ven. Gracias por sus buenos deseos. Okay, I would like to take this moment para agradecer a toda mi familia for all the help and support I have received in this achievement. I love you all, los quiero mucho. Class of 2020, lo hicimos. Más quiero agradecer a mis papás por todo lo que me has hecho for me, everything you've done for me. I want to present you guys with my skulls. I couldn't have done it without you. Muchas gracias. Quiero agradecer a mi familia y a mis padres por siempre apoyarme y nunca limitarme. Los aprecio y los amo a todos. Esto no hubiera sido posible sin ustedes a mi lado y mi ángel en el cielo. Esto es para ti, Pa. I want to thank my friends and my family for supporting me and being there for me during the past 4 years. Estoy muy agradecido de tenerlos en mi vida, especialmente a mi mami y mi papi. Los quiero mucho. To my family, thank you for celebrating my college graduation with me. I couldn't have done it without you. Todos mis esfuerzos para completar este estudio son para que un día te pueda recompensar todo lo que han hecho por mí. Hola familia, muchas gracias por estar aquí para celebrar este día tan especial. Thank you Mom, thank you Charles, my friends and family. I'm so happy to be class of 2020.
todos que me han ayudado. Voy a seguir luchando por mis metas. Felicidades clase de 2020, mami y papi, si se pudo. Hi, my name is Maria Hernandez and I'm a first generation college graduate. I wanted to say thank you to every single person who has believed in me and guided me throughout my academic journey. Le quería agradecer a mis padres porque gracias a ustedes soy la mujer que soy. Gracias por cada uno de sus sacrificios. Gracias por siempre enseñarme que con el trabajo duro todo se puede. Todo eso es por ustedes. Espero que estén muy orgullosos de mí y los amo. Gracias a mamá y papá por los consejos, los regaños, por la motivación y todo lo que me inculcaron para poder llegar a graduarme en la universidad. Los amo. I am now a graduate. Thank you, God. Gracias a mis padres que sin su esfuerzo no estaría aquí. This is just the beginning. I will make you proud. Mamá y papá. Hola, mi nombre es Brenda Hinojos. Nomás quiero agradecer a mis padres Rubén Hinojos y Ana Maya. Muchas gracias, los quiero mucho. Also, big shout out to my graduating Chicano class of 2020. We did it, sí se pudo. Quiero darle las gracias a mis familiares, seres queridos y especialmente a mis padres por haberme apoyado estos últimos 4 años. Lo logramos, nuestro sueño se hizo realidad. To the class of 2020, we did it. Hola, I want to thank mi familia for their support and all the TAs and professors that believed in me as a first generation student. So gracias a todos, mamá y papá, los quiero mucho. Bye. Hola, quisiera agradecerle todo el esfuerzo y todo el apoyo que ha hecho mamá por estos 4 años y por toda mi vida. Y también quisiera agradecerle a mi familia que está en casa mirando este video. García Pride. Gracias a mi familia por su apoyo durante estos 4 años, especialmente a mis padres y a mis abuelos. Los quiero mucho. Hola, mi nombre es Jorge Huizar y les quiero dar las gracias a mi mamá y a mi papá. Les quiero decir muchísimas gracias por siempre ayudándome a lograr mis metas. También les quiero decir a los dos que los amo bien mucho y que agradezco todo lo que han hecho por mí. Muchas gracias. Le quiero dar las gracias a mis seres queridos, en especial a mi mamá y papá por todos los sacrificios que han hecho. Eso es para ustedes y los quiero mucho. Me gustaría agradecer a mi familia por soportarme durante mi tiempo en UCR. Los quiero mucho y felicidades a los graduados. Hola, mi nombre es Maritza Jerónimo Serrano, soy latina indocumentada de primera generación. Le quiero dar las gracias a mis padres por siempre ser mi roca y mi apoyo y siempre apoyarme en todos mis sueños. Sin ustedes eso no hubiera sido posible. Este diploma es para ustedes y juntos lo logramos. Los quiero mucho. Hi Mom, hi Dad. Thank you so much for this lifelong education. Thank you for your unconditional love and support and your sacrifices. I couldn't have done this without you. I love you so much and this is for you. Fue un largo camino desde los chiqueros, desde la panadería. Finalmente hoy me gradué como físico y fue gracias a ustedes, mi familia. Muchísimas gracias por todo el apoyo. I just wanted to send a quick shout out to myself for making it this far and also to my friends and family for all their support. Los agradezco mucho, no lo podría hacer sin usted. Le doy gracias a mi padre Eduardo León y a mi madre Eva Ogendis por el apoyo incondicional que me han dado. Le quiero dar las gracias a mi familia, a mis amigos que me ayudaron a llegar hasta aquí, porque sin ellos no lo hubiera hecho. Muchas gracias. Gracias Dios y a mis padres por apoyar mis sueños. A Caro, Eric, Gaby y Javi por su apoyo incondicional. A Eric por estar a mi lado siempre. A mi inspiración Mr. López y finalmente a mi familia Lizarra y Montelongo. Si se pone las pilas, sí se puede. I would like to thank God. I would also like to thank my parents and my niños for their unconditional love and my sisters for always believing in me. Y ahora, ¡échale cohetes a la fiesta! Familia y amigos y todos viendo desde Jalisco o Navolato, Sinaloa, gracias por acompañarme en este día. A mi madre, gracias por ser mi fuerza cada día. Esto no hubiera sido posible sin los sacrificios que has hecho por mí. Buenas tardes. Esto se lo quiero dedicar a mi mamá, mi papá, mi novia, a mis hermanos y también los hermanos unidos de UCR. I would like to thank everyone who I came across my journey here at UCR, and I would like to give a special thanks to my mom for helping me throughout these journeys and overcoming these obstacles. Le quiero dar las gracias a todas las personas que estuvieron a mi lado durante este camino. Quiero agradecerle a mis abuelitos por siempre estando a mi lado y a mis papás por siempre apoyándome en mis sueños. Esta victoria se la quiero dedicar a mis 2 padres que los amo más que a mi propia vida. Gracias por todos los sacrificios que han hecho por mí y por mi hermano. Esto fue por ustedes. Gracias.
My name is Diana Lugo, and I'm proud to have been a Chicano Link peer mentor during my time here at UCR. I would like to thank my family and friends for their continued support as I continue my academic journey into grad school at USC. Congrats, class of 2020, we did it! Quiero darle las gracias a mi mamá y a mi papá por siempre apoyarme en mis estudios y por consentirme cuando estoy en casa, a mi hermana por ser uña y tierra conmigo y a mi hermano for always looking out for his little sister. Los amo. En este momento quisiera darle gracias a mi familia y a mis amigos por todo su amor y apoyo estos últimos años. Gracias a Dios lo logramos. Quiero agradecerle a mi familia porque siempre me ha estado apoyando y más que nada a mi mamá por todos los sacrificios que ha hecho a este logro de Lazos. I want to shout out my family, mi familia. They're my everything. Thank you, mamá y papá, for always encouraging me and never giving up on me. Congrats, class of 2020. We made it. Le quiero dar gracias a mi familia, pero en especial a mis padres. Gracias por guiarme y apoyarme. Este logro es mío y de ustedes. Les quiero mucho. Hey, my name is Brenda Martinez. I'm happy to say that I got to be part of this Chicano Peer Mentor Program. I love to say thanks to both of my parents for being my #1 support system. Their mission has been fulfilled. Si se pudo. Thank you. I want to start with thanking my mom and my dad for their love and support, and everyone else who gave me strength in this journey. I love you all so much. I did it, yay! Quiero darle las gracias a mi mamá y a mi papá porque sin ellos no hubiera obtenido la educación que tuve. A mis hermanas por siempre creer en mí, and to my friends, Melissa, Leslie, and Ever, who helped me get through college. Este camino no fue fácil. Quiero agradecer a Dios, a mis padres, hermanas y a todos los que creyeron en mí. Sin la ayuda y el apoyo de todos no hubiera estado aquí hoy. Gracias a todos. ¡Sí se pudo! Hola a todos, quisiera aprovechar este momento para agradecer a mi familia, especialmente a mi mamá, por haberme apoyado incondicionalmente durante estos 4 años en la universidad. Gracias. Hola, saludos a todos desde nuestra casa. Le quiero dar un agradecimiento a mi mamá y a mi hermana que están aquí y a mis 2 hermanos que no pudieron estar aquí con nosotros. And I want to thank Chicano Student Programs for always being there for us. Thank you, class of 2020. I want to give a huge shout out to my parents. Sin sus sacrificios no hubiera podido cumplir esta meta tan grande. Los amo mucho y estoy muy agradecida por ellos. I just want to thank my parents for all the sacrifices and dedication that they put into making sure I got a good education, and I love you guys. Hi everyone, congratulations to class of 2020, we made it. I would like to dedicate this degree to my parents who have been my #1 supporters from day one and have never left my side. Eso es para ustedes, los quiero mucho. Le quiero agradecer a mi mamá y a mi papá por todas las cosas que han hecho por mí y por mis hermanas. Hemos tenido, incluyéndome a mí, somos 2 que nos vamos a agradar y ojalá 2 más vienen en camino. I would like to thank my mom and my dad, mi mamá y mi papá. Gracias por siempre apoyarme y ayudarme en mis sueños y en mis estudios. Me siento bien agradecida y bendecida. ¡Viva la raza! Quiero tomar este tiempo para agradecerle a mi mamá por todos sus sacrificios y decir que nada, que ya lo logramos, que viva la raza. It's been a long journey to get here today, and I couldn't have done it without the support of my parents, my sister, and my friends who have been here with me through all 5 years of my college career. Quiero agradecer a mi familia y a mis amigos, en especial a mi papá y a mis hermanas, por siempre apoyarme. Esto lo hice por ti, por mi angelito que está en el cielo y por mi papá. I want to thank my mom and my family for all their support over the last 4 years, especially my mom for showing me that pursuing higher education is important. Me gustaría darle gracias a mis padres y familiares por dándome el apoyo y el esfuerzo para seguir luchando. También a mis amigos y compañeros en la universidad. Esto es para nosotros. Gracias. Este logro significa un nuevo viaje en mi vida. Y aunque mi diploma tendrá mi nombre, este logro también pertenece a mis amigos y familiares. ¡Viva México! ¡Viva Estados Unidos! Gracias a mi mamá, a mi papá, a mi familia, a mis hermanos, a mi segunda familia, Mujeres Unidas. Thank you so much for your unconditional support. Los quiero mucho. Felicidades, mija. Ya lograste tus sueños y sigue adelante. Bravo, tú sí pudiste. Primeramente quisiera agradecerle a Dios, a mi familia, amistades y a UCR por esta gran oportunidad y apoyo. Sin ustedes no estuviera aquí el día de hoy. Thank you, Mom and Dad, for giving me the world. Everything I am today is because of you. And thank you to all my loved ones for always supporting me and encouraging me on my journey. I love you. Mi esfuerzo y trabajo se los dedico a mi esposo, abuelos, Teresa y Ismael Guillén, y mis 2 licenciaturas te las otorgo a ti, mamá.
Por tu esfuerzo y coraje me estoy graduando en este país. Gracias a mi familia, a mis amigos y amigas y a todos los que me han apoyado en esta etapa de mi vida. Felicidades, clase de 2020. My Impact, sí se pudo. Muchas gracias a mi familia por haberme ayudado en estos últimos 2 años, en especial a mi mamá y a mi papá. Los quiero mucho y recuerden que lo logramos juntos. Gracias a mi mamá y mis hermanos, hoy día puedo decir que me gradué de la universidad. Gracias por creer en mí y siempre apoyarme. Los quiero. I want to start off saying thank you, Mom and Dad, Mama and Papa, for all the help and support that you guys gave me. Thank you, brother, for always being there. I love you guys. Today is our special day. Thank you. Thank you to my parents for always pushing me to be the best version of myself possible. This accomplishment is not only mine, but ours. Muy buenas tardes, familia. Muchísimas gracias por ser mi apoyo durante todo este tiempo, por siempre darme la mano en cualquier cosa que he necesitado, y muy en especial a mis padres, quienes me han dado la oportunidad de lograr mis sueños y las herramientas necesarias para poder salir adelante y completar esta meta muy importante para mí. Desde Coachella, sí se puede. ¡Viva la raza! Yo le quiero dar muchas gracias a mis papás por todo el apoyo que siempre me dan, por todo el amor, a mis hermanos en especial, a Mariana y a Viviana, a mi comunidad y también a mi novio Michael, que siempre me da el ánimo y el apoyo y el amor, y sobre todo gracias a Dios también. Gracias. I want to give a special shout out to my mother for being my biggest supporter and for all her sacrifices and for always pushing me to become a better person. I hope I made you really proud. I love you, Mom. To my familia, especially Jorge, Emiliano, and Juliana, thank you for your constant love and support. We did this together. Mijo and mija, always keep your comunidad en mente in all that you do. To the class of 2020, sí se pudo. Primeramente, le quiero dar gracias a Dios, a mis papás, a mis hermanos, a mi familia y a mis amistades. Muchas gracias por su apoyo incondicional. Los quiero mucho. ¡Sí se puede! I'm first generation proud daughter of Salvadorian Guatemalan parents. I'm proud of reaching my goal. Couldn't have done it without my mom, my dad, my brother, my dog, my grandma, Mamita. I love you. Thank you so much for your love and emotional support in my journey. Gabby, you're next. Gracias a toda mi familia por ayudarme durante estos 4 años, pero más a mis padres, mamá y papá. Gracias por todos los consejos y amor que me han dado. Lo hicimos. Hola a mi familia, a mis amigos y a mi familia de Mujeres Unidas. Solo quería agradecerles por todo el apoyo que me han dado en mi tiempo en UCR. Sin ustedes yo no sería nada. Este diploma no es solo mío, pero para ustedes de todo corazón. Muchas gracias. Los quiero mucho. Este logro no es solo mío, sino de todos mis familiares, especialmente de mis papás que me pudieron apoyar en mi educación. Y recuerden, este es fruto de lo que ustedes cosecharon. Primero quiero dar gracias a Dios y a mi mamá y mi nana. To my parents, my sister, my godparents, my Nina and Nino, and all my friends and family that have supported me throughout these 4 years. Without you guys, I wouldn't have been able to do it. Quiero agradecer a mis padres por darme la oportunidad de obtener una carrera. Con su apoyo y su amor. Sin el ánimo de mis hermanos no podía seguir. Más importante, con la fe de Dios me dio esperanzas de trabajar duro. Gracias a mi mamá y mi papá y mis hermanos por showing me that every dream is worth the fight. Y más que nada, gracias a Dios y que toda la gloria y honor sea a Él. Amén. 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 Congratulations. Nomás quiero decir muchas gracias a mi familia y todos mis amigos por apoyarme durante mis años aquí en la universidad. 이 운동 배우 여러분들이 처음에 진심으로 감사합니다. Gracias mamá y papá, esta licenciatura es para ustedes y por ustedes. Quiero agradecerles a mis papás por todo su apoyo durante mis 4 años at UC Riverside. ¡Que viva la raza! ¡Sí se pudo! Gracias a Dios, a mi familia y a todos mis mentores, porque sin ellos este logro no fuera posible. ¡Congratulations, Jenny! Querida familia, ustedes son la razón por la que estoy aquí hoy. Estoy eternamente agradecida con todos ustedes. Le dedico esto a mis hermanos Luis y Fer y los amo mucho y pura vida. I would like to thank my family. I could not have gotten this far as to where I am today without you, so thank you. Si se pudo, and mabuhay. ¡Mua! Primero le quiero dar gracias al Señor por darme esta oportunidad y por estar siempre conmigo todo el camino.
y a mi familia por todo su sacrificio y su apoyo. Los quiero mucho. Antes de nada, le quiero dar gracias a Dios. Le quiero dar gracias a mis padres por todo el apoyo y amor incondicional. Y le quiero dar las gracias a mis hermanos y a mi hermana por siempre darme un buen ejemplo por seguir. Felicidades a la clase de 2020. Gracias Mike by Chris por todo su amor y apoyo. Los quiero mucho. And thank you to my partner Fred for being there every step of the way and for all your love and support. Hola, soy Denise Riedel y quería agradecer a Dios y a mis papás por siempre estar conmigo y siempre apoyarme. Estamos muy orgullosos de ti y te deseamos felicidades. Te deseamos siempre lo mejor en tu vida. Te amamos. Sí, Hi, I would just like to thank my mom and my dad for all the love and support throughout these 4 years. None of this would have been possible without you guys. I love you guys so much. This one's for you, Dad. Thank you. I want to thank everyone that supported me through this journey. I want to thank my friends, and I especially want to thank my family. I hope that I showed my siblings that through hard work, anything is possible. Primeramente le quiero dar gracias a Dios que me ha permitido venir a este momento, a mis padres, a mi familia y todas mis amigas que me han apoyado durante estos 4 años. Gracias. Primeramente doy gracias a Dios por concederme tan grandiosa oportunidad y a mis queridos padres por su esfuerzo y sacrificios. Este triunfo es por ustedes y para ustedes. Los amo. Hola mi familia. Muchas gracias por sus sacrificios y lo más importante, muchas gracias por su amor. Les dedico este logro a todos ustedes y prometo aprovechar al máximo la oportunidad que me han brindado. Otra vez muchas gracias y los amo mucho. Quiero agradecer a mi mamá y mi familia por su apoyo que me han dado estos años, y a mis amigos Sergio, Juan, Andrea, Eddie, Neven y Tania. Gracias por su apoyo y mi organización Hermanos Unidos. Agradezco a mis padres y mis hermanas su apoyo incondicional, a mi tío Memo, tía Isabel, mis amigos. Me siento orgulloso de ser mexicano y ser la primera generación en graduar. Hola, me llamo Yarida Romero Díaz. Este año voy a recibir la licenciatura de Ciencias Biológicas. Todos mis logros se los quiero dedicar a mis padres, porque sin ellos no estuviera en esta posición. And I'm grateful for my mother and my brother who put up with me every step of the way. The work that lies ahead to ensure justice, equality, and unity is difficult. As the struggle continues, I will use my degree to lift up others and move us forward. Gracias a los que creyeron en mí, a mi familia, mis amigos y mentores, por su apoyo incondicional, y a mi hermana por ser mi fan número 1. Thank you to Kenyon, Jen and Gautam, the Legretti family, Som, JD, and estoy muy triste que mi familia no pudo estar aquí, pero ahí nos vemos pronto. Hi Jalissa, hi Ava, this one's for you. I want to thank my parents, Argelia Cruz and Virgilio Ruiz, for all your sacrifices and ongoing support, as well as the support of my brothers Alex and Andy Ruiz. I wouldn't be where I am today without you guys. I love you. First and foremost, I want to thank God and all my close friends and family members, especially my mom and dad, for helping me through these past 4 years. They're full of ups and downs, pero lo logramos. Class of 2020, we did it! Gracias a mis papás, hermano y familia por sus sacrificios y siempre creer en mí y mis sueños. A mi comunidad por recordarme de mis raíces y a mis amigas que se hicieron familia. Esto es para ustedes. Mi sueño de graduarme de la universidad se hace realidad, pero no podría lograr esto sin mi mamá y las personas que me empujaron a ser la mejor yo. Así que hoy no es mi graduación, es nuestra graduación. Hoy le quiero dar gracias a mis padres por siempre apoyarme en todo lo que yo hago. No lo hemos tenido fácil, pero mis logros siempre serán suyos. Los quiero mucho. I'd like to thank my parents, my sister, my friends, and my organization LTA for all their continuous love and support during these past 4 years. Thank you. Le quiero dar las gracias a mis padres y a mi hermana, a Jorge, a mi abuelito y a toda mi familia por siempre apoyarme en cada decisión que he hecho en mi vida. Quiero que sepan que todos mis logros son para ustedes. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a mi familia, mis padres, mis hermanas, mi abuela y a mi hija. Gracias por todo. Quiero decir gracias a mi mamá y mi papá, mis hermanas Elizabeth, Karina y Maribel. Los quiero mucho. Estoy muy orgullosa de mi hija Valerie y la quiero mucho.
Congratulations, Valerie, que todo te salga bien como lo pensaste. And I would like to give thanks to my family, friends, and professors for motivating me and being with me through my journey to college. Congratulations, class of 2020. Quiero darle las gracias a mis padres por todo el apoyo que me han dado, porque sin ellos no estuviera aquí y los quiero mucho. I also want to thank my friends and my siblings for being there for me throughout these 4 years. I just want to say thank you to everyone and I love you guys. Felicidades a todos los graduados de 2020. Quiero agradecer a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos que me han apoyado tanto en durante este año. También quiero darle gracias al profesor Richard Rodriguez que me ha ayudado aquí en UCR. Sin ustedes no podría haber logrado todo esto. Gracias. I'm excited to be the first one to graduate from my family, and I want to thank my mom and my sister for always cheering me on and motivating me. Lo logramos, mamá. Gracias a mis abuelitos por criarme, a mis padres por su apoyo. Mami, tu lucha no fue en vano, y especialmente a mi ángel por siempre estar conmigo. Estos diplomas son por y para ustedes. I want to thank my 2 amazing brothers who encouraged me to pursue an education to begin with, and always pushed me to do more than I ever thought I could. And of course, my Puente familia and friends for motivating and believing in me when I couldn't do it myself. Pero más que nada, quiero agradecer a Dios y a su santo apóstol Nazón Joaquín García por inculcarme el seguir mis sueños y poner mi carrera al servicio de mi comunidad. Sí se pudo, mi gente, y aún falta más. Gracias a mi mamá y a mi papá por todo su apoyo. Sin ustedes no estuviera graduándome hoy. Esto es por ustedes, mis hermanos y toda mi familia. Sí se pudo. Le quiero dar gracias a Dios y a mis padres. Sin ellos no hubiera podido ir a la escuela y me enseñaron que todo es posible con dedicación. Los amo. I'd like to give a huge shout out to all my family and friends at UC Riverside and back home. I love you all. I couldn't have done it without each and every one of you. Quiero agradecerle a Dios, a mis padres y a mi familia y a todos los que me han apoyado estos 4 años. ¡Lo logramos! Quiero darle las gracias a mi hermano y mi mamá por ser un gran apoyo, también a mi familia, a mis amigos y comunidad. Gracias. Primeramente, le quiero dar gracias a mis padres por siempre apoyándome. Este logro se lo dedico a mi abuelo. Gracias a mi novio, mis hermanos y mi tío. Soy la primera, pero no la última. Este diploma es por ustedes. I want to thank my mom and dad, Andy, Jenny, Michael, Jocelyn, Liam, and Freddie for all the support and love they've given me over the last several years. Thank you. I want to say a big thank you a mis papás who have supported my dreams to reach where I am now. I also want to thank Austin, my family and friends for all the support. I wouldn't be here without you all. Pues muchas felicidades. Thank you. Que sigas adelante y que se cumplan todas tus metas. Gracias. Solo quiero agradecer a mis padres por su apoyo incondicional, and I want to thank UCR for a wonderful college experience. Hola, felicidades. Quiero agradecerle a mis papás, más que nada a mi hermana, a mis hermanas y a mi hermano, a mis abuelos, mis tíos, toda mi familia, todas las personas que conocí en UCR, todos los profesores, profesoras, muchas gracias por su apoyo y felicidades. Big thank you to my mom por luchar por sacarnos adelante, mis tíos, mentors in Dillon. Without you all, who knows where or who I would be. Y si Dios quiere, we'll walk for my master's. Gracias a Dios por permitirme lograr esta meta. I want to thank my parents who are here beside me for helping me reach my goal. Thank you. Lo logramos, familia. Sí. I'm so happy to be class of 2020, and I want to thank my parents, my siblings, and my boyfriend for supporting me throughout this journey. Class of 2020. Hola, quiero agradecer a toda mi familia y a Dios. Sin ustedes nada de esto sería posible. También dedico a todos mis logros a mi papá en el cielo. Gracias y te quiero mucho. I just want to thank you, Mom, for all your support. I want to thank MU, and I want to thank my sorority sisters, Alpha Pi Sigma, and just thank you and congrats to the class of 2020. Muchas gracias, mamá y papá, por siempre apoyarme en todo, a toda mi familia que siempre me ha apoyado, y especialmente muchas gracias a mi mentee por haberme dado esta oportunidad. I just want to thank all my family members and loved ones for believing and supporting me. Thank you, Mom and Dad, for loving me and for always motivating me to do my best. Love you all and thank you. Gracias a mis padres por su duro trabajo y sacrificios que hicieron por mí.
Gracias a mi familia por siempre apoyarme. Sí se pudo. Hola mami, acabo de despertar y se me olvidó que identifiqué este video, pero nomás quería decirte que te quiero mucho y que muchas gracias por tu apoyo y ya. Solo quiero agradecer a todos, mi familia, amigos, profesores, comunidad, por apoyarme durante esta trayectoria para hacer posible que me pudiera graduar. Gracias. Quiero decir gracias a Diosito, a mami, a papi y a mi hermana y también a El Caballero Fundación. Gracias, papito, por protegernos y cuidarnos desde el cielo. Gracias. Quiero dar gracias a Dios, a mami, a papi, a mi hermana y todos que me ayudaron estos 4 años como El Caballero Fundación. Y yo sé que tú, papi, me estás mirando desde el cielo. Te quiero mucho. For my parents, para mis abuelos, para mi ángel en el cielo, for my family, for my community. I am the first, but not the last. Hola, quiero agradecerle a mi mamá por hacer esto por segunda vez con mi hermana y ahora conmigo. Felicidades, hija. Que siempre sigas adelante. Quiero empezar reconociendo mi privilegio de poder estudiar en esas tierras indígenas y dedicar este honor a mi familia, a todos los seres queridos afectados por COVID-19 y a aquellos quienes voces y existencia continúa a ser silenciada por la opresión sistémica. Me gustaría agradecer a mi familia y mis amigos por el apoyo y amor que me han dado durante este viaje. Si no fuera por ellos, no sería la persona que soy hoy. Volando alto sin olvidar de dónde vengo. Gracias a mi Diosito y gracias mami y papi. Esto es por ustedes y para ustedes. Los amo. Congratulations, class of 2020. Felicidades, clase del año 2020. You did it. We're here. It's your graduation. My name is Alice Chavez, and I want to take this time to congratulate you on this huge accomplishment. These last few days have been tough, but you persevered and you pushed through. As a first-generation Latina, I know what it's like to want to make your family, friends, relatives proud. And trust me, you've done it. And you should be very proud of yourselves too. Padres, familia, comunidad, felicidades a ustedes también. Sin su apoyo, sus graduados no hubieran podido lograrlo. Y aquí estamos en su día de graduación. Graduates, I want you to remember that you will always have a home here at Chicano Student Programs. Please come back and visit because we will miss you. Once again, felicidades. Felicidades graduados, ustedes son los sueños realizados de nuestros antepasados. Estoy tan orgullosa de ustedes, de la clase de 2020, de sus familiares, sus amistades, que sigan luchando, que sigan apoyando a nuestras comunidades, que sigan peleando para la justicia. Para ustedes son el logro de no solamente nuestras comunidades, nuestra universidad, pero la oficina de Chicano Student Programs. Que se recuerden que aquí siempre tendrán un hogar fuera de hogar, aquí en Chicano Student Programs. Ustedes son los alumnos de la Universidad de California, Riverside, siempre estarán Highlanders y acuérdense que ustedes tienen un corazón que respira lucha. Para los que fueron, para los que somos y para los que vienen. Felicidades.